Dios te bendiga de nuevo. Abre tu Biblia conmigo. Gloria al que vive. Vamos a pasar, hermanos, al texto, amén, del mensaje el día de hoy. Amén. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al que vive. Hoy voy a estar hablando, hermanos, de un tema muy importante. Amén. Hablando doctrinalmente. Gloria al que vive y reina para siempre. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Estos son puntos doctrinales que yo siempre los he creído, hermanos. Amén. Y bueno, yo nunca recuerdo haber predicado sobre este tema. Amén. He hablado con personas afuera. Amén. Y puedo decir, aleluya, que he tenido, pues no públicos, amén, pero puedo decir que algunos debates, amén, de persona a persona, amén, pero nunca he predicado, aleluya, sobre este tema, amén. Jesús es la verdadera roca y no Pedro, es el tema, amén. Jesús es la verdadera roca y no Pedro, amén. Gloria a Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. Amén, hermanos. Si lo tiene ya, aleluya, dígame con un amén. Vamos a leer, amén, 4 o 5 versículos. Y vamos a hacerlo honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Versículo 8 al 12. Y la preciosa palabra de nuestro Señor dice de la siguiente manera. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, vosotros, el verso 9, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Todos juntos el verso 2, hermanos. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oremos a Dios. Amado Dios y buen Padre amoroso que estás en gloria, en esta hermosa tarde una vez más, vengo delante de tu presencia, Padre precioso, en este momento, para pedirte, Padre maravilloso, que abras las ventanas de los cielos y derrames bendición sobre cada uno, Señor. Habla, pues, oh Padre Santo, a tu pueblo, mi Dios maravilloso, y a todos aquellos que nos estén viendo o que nos vayan a ver, Señor, a través de las redes sociales, para que, amado Dios, aleluya, puedan recibir a la par de nosotros, Señor maravilloso, esta grande bendición que es tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares. Amén. Quiero cantar también un canto, hermanos, amén. No es que me alegre que Nancy ande, o no sé si ella esté sana, amén. Pero el jueves, amén, se me arrimó y me dijo: me duele mucho aquí, amén. Y ella tiene mucha fe, hermanos, a la oración, amén. Y oré por ella, gloria a Jesús, y no sé, amén, si Dios la sanó o no, amén. Pero no me alegro, aleluya, porque ella haya estado enferma o esté, amén, sino que me alegro, hermanos, que no soy el único, amén, que
estoy pasando por esa situación. Amén. He escuchado a varias personas, mi esposa, por ejemplo, amén, después de la dominical, ni siquiera podía hablar. Amén. Entonces yo tengo molesta la garganta. Amén. No me enfermo ni me alivio. Gloria a Jesús. Amén. Y no le voy a decir, hermano, que he orado a Dios para que me sane, porque yo creo que la gripe, amén, pega y sirve muchas de las veces, hermanos, de beneficio. Amén. Yo por una gripe nunca, bueno, sí, amén. En una ocasión duré, creo, como 9 meses con una gripe, hermanos. Amén. Y en esa ocasión, aleluya, sí oré al Señor. Le dije, Señor, que es mucho. Amén, quítala o quítala. Y la quitó. Amén. Pero en una ocasión, hermanos, fui al doctor y el doctor me dijo, bájate el pantalón y, amén, 2, una en cada sentadera. Amén. Y tenía ronquera y con las 2 inyecciones, hermano, perdí la voz por completo. Amén. Y ya después que perdí la voz dije, ¿quién me lo manda? Yo sabía, amén, que dentro de mí que la medicina no quita eso. Amén. Yo tomo medicina, amén, para sobrellevar el dolor y eso, amén, pero yo por la gripe, hermano, esa que se quite cuando ella quiera quitarse. Amén. Y le digo, en esa ocasión, aleluya, 2 inyecciones me puso el médico, amén, y quedé peor. Amén. Perdí la voz y caminaba, parecía soldado así. Amén. No podía caminar bien, amén, porque me dolió. Amén. Ok, escuchen este canto, hermano, voy a tratar de cantarlo. Gloria al que vive. Amén. Lo ensayé varias veces y lo he cantado otras veces, pero le repito, estoy un poquito molesto de mi garganta. No es excusa, de antemano yo sé que no sé cantar. Oiga lo que dice. Gloria a Jesús. Amén. Sube la radio. Hoy nomás qué bonito. Gloria a Jesús. Amén. Cuando el cuerpo muere, ya la tumba va. Se acaban ilusiones, se acaban las riquezas, también la vanidad. El cuerpo va a la tumba y tu alma ¿dónde irá? Hay un lago de fuego que nunca apagará. Si tú vives haciendo lo malo y nunca has pensado cuál será tu final, aunque andes en carro del año, tarde que temprano se te va a llegar. Amén. Eso lo dice la Biblia. Gloria a Jesús. Amén. Libro de los Hebreos, capítulo 9. Si ahora mismo mueres, ¿dónde crees que va? El cuerpo va a la tumba y allí se quedará. El alma se va a juicio por una eternidad, porque alma que pecare, esa morirá. Si tú vives haciendo lo malo y nunca has pensado cuál será tu final, aunque andes en carro del año, tarde que temprano se te va a llegar. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Yo siempre he creído que para que una persona se enferme, solamente lo que necesita es estar sana. Amén.
Y para que una persona se muera, lo único que necesita, hermano, es estar viva. Gloria a Jesús. Amén. Es todo lo que necesita para que una persona se muera. Amén. No más que esté viva. Amén. Recuerdo que en una confraternidad saludé a un hermano. Amén. Y platiqué con él. Amén. Completamente sano. Amén. Y el lunes, como a las 10 de la mañana, amén, me llamó su yerno, un pastor, y me dijo, hermano, le estoy llamando para decirle que mi suegro acaba de morir. ¿Pero cómo? Amén, fue lo que le dije. ¿Cómo que se murió? Amén. Dijo uno, ¿cómo que se murió si me debía? Amén. Este no me debía a mí, amén, pero se murió como quiera. Amén. ¿Cómo que se murió? Le dije, si yo lo saludé. Y me dijo, sí. Amén. Mi esposa me dijo a las 7 de la mañana, levántate, haz lo que tengas que hacer y tócale la puerta a mi papá porque tiene cita a las 8 con el doctor en la clínica. Tú tienes que llevarlo a la clínica. Amén. Y me levanté, hice lo que tenía que hacer y le dije, viejo, levántate, dice tu hija que tengo que llevarte a la clínica. Amén. Y cuando llegaron a la clínica, hermano, amén, lo examinaron y le dijo la enfermera que lo examinó, yo no sé cómo es que este hombre viene caminando. De ahí mismo, aleluya, llamaron la ambulancia, amén, y llegando al hospital murió. ¿Cómo ve? Amén. Así es que estaba bien, le repito, amén. Entonces, esto es importante, hermanos, amén, nosotros vivir el día a día, amén. Ya el de ayer ya pasó, el mañana solamente es de Dios. Amén. Santiago lo dice, no, en otro sentido, amén, aleluya, les dice a los ricos, bueno, ustedes son ricos, amén. Entonces les dice a ustedes, amén, Santiago. Entonces cuando Santiago escribe para ustedes, amén, los ricos, amén. Les dice Santiago a los ricos, amén, aleluya, que tengan cuidado en ese sentido. No voy a decir las palabras que dice Santiago, amén, pero lo que sí dice Santiago, amén, acaba diciendo que debemos ir el día al día. ¿Por qué? Porque el día de mañana no es de nosotros, sino de Dios. Amén. Entonces lo que debemos de decir, dice Santiago, si Dios quiere haremos esto. Y ese es el problema, que muchas de las veces nosotros no decimos si Dios quiere. Amén. Decimos que lo vamos a hacer. Y no es pecado que hagamos planes. Yo tengo planes. Amén. Mañana me quedé de ver con un hombre el viernes a las 9 de la mañana en un lugar y resulta que él supuestamente me cambió el horario para mañana y yo tenía otro compromiso. Yo no le dije que sí iba a ser mañana a las 9 de la mañana porque tengo otro compromiso a las 9 de la mañana. Me mandó un mensaje apenas hace un rato y me dijo, no se le olvide que mañana a las 9. No le contesté. Dije, porque dije dentro de mí, tú fuiste el que me dijiste, yo no te dije que sí a las 9. Yo tengo compromiso en otro lugar a las 9. Yo lo que le dije, me hablas el lunes. ¿Estamos aquí? Yo le dije, me hablas el lunes, pero no le dije a las 9. A las 9 quedamos de vernos el viernes. Amén. Él supuestamente me llamó a las 8 para decirme, no tengo tiempo, lo hacemos el lunes. Le dije yo, me hablas el lunes. Amén. Él me habló y le dije, me hablas el lunes. No le dije el lunes a las 9. Me eché un compromiso para mañana a las 9, pero solamente Dios sabe si voy a llegar a ese compromiso a las 9. Amén. Así es que, hermanos, debemos de vivir un día a la vez. Dijo aquel canto, amén, un día a la vez. Gloria a Jesús. Ok, vamos a entrar, hermanos, en el tema, gloria al que vive y reina para siempre. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Jesús es la verdadera roca y no Pedro. Amén. No Pedro. Pedro no es la roca. No voy, aleluya, a entrar, hermanos, en detalle como muchas de las veces yo entro hablando del capítulo 4 del libro de los Hechos, de los sucesos que acontecieron, amén, anteriormente, amén, al suceso o al momento en el cual Pedro dice estas palabras, porque entonces pierdo mucho tiempo y voy a estar usando muchos versículos, pero repito, esto es bien importante, hermanos queridos, aleluya, que nosotros conozcamos, gloria al que vive y reina para siempre, quién es la verdadera roca,
porque estamos hablando de puntos doctrinales. Amén. Hay una secta muy famosa por allí que dice que la roca es Pedro y acaba abrazándose de María, porque cuando claman, amén, aleluya, no claman a Pedro lo usan como plataforma, pero acaban clamando a María para que María interceda por ellos ante el Padre. Y no es así. No es María, ni tampoco Pedro. Yo cuando escucho esto, gloria a Jesús, hermanos, me rasco la pelona. Digo, pues ¿cómo va a ser posible que digan que es Pedro y acaben, amén, aleluya, clamando a la sierva del Señor? ¿Estamos aquí? Ellos dicen que es Pedro, gloria a Jesús, la roca, pero cuando tienen una necesidad no claman a Pedro, sino claman a la sierva del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Y eso, hermanos, a mí me causa, no entiendo, amén, aleluya, lo que ellos creen. Gloria al que vive y reina para siempre. Pero es importante, amén, aleluya, que nosotros, hermanos, analicemos lo que dice la Escritura en este sentido. Porque hay otra secta por allí, amén, que se habla de que se basa supuestamente, yo pienso que en este mismo texto, amén, aleluya, para decir que Pedro es, gloria a Jesucristo, el líder, el guía, el que dice, gloria al que vive, hermano, bajo en qué nombre se debe la persona de bautizar. Amén. Entonces también usan a Pedro en este sentido. Ellos dicen que son seguidores de Jesús y tienen un nombre muy bonito, muy hermoso, que hasta huele bien, pero no es bien. ¿Por qué? Porque acaban engañando a la gente y acaban convirtiéndose no en seguidores de Jesús, sino en seguidores de Pedro, pues el bautismo lo aplican a la manera que Pedro dice un poco más adelante en este texto, y ignoran también la Escritura. ¿Estamos aquí? Entonces quiero ir de nuevo. Espero que tenga Biblia, si no, cómprese una. Gloria a Jesús, porque esto es importante, hermano, amén, para que corrobore lo que supuestamente le están diciendo con la Escritura, con la Biblia. ¿Estamos aquí, hermanos? Regreso un poquito o regreso a leer el texto completo de la palabra y luego voy a ir a Isaías capítulo 28 para que vaya por allí buscando su Biblia. Alabanzas al que vive, amén, porque nos arrancamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús sobre este tema. Jesús es la verdadera roca y no Pedro. Amén, a la voz de ya. ¿Estamos aquí, hermanos? Dice la palabra, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Acaba diciendo Pedro en el versículo 4, según Lucas, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A ver, analicemos aquí las palabras, hermano, que está diciendo Pedro, o que escribe Lucas, porque el escritor es Lucas. Lucas dice que Pedro dijo estas palabras. ¿Estamos aquí?
Entonces analicemos el versículo número 11. Dice así Lucas, amén, que Pedro dijo estas palabras: este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores. No sé si está entendiendo ahí lo que está diciendo el texto, hermano. Amén. Inmediatamente yo leo este texto de la palabra y mi mente viaja al capítulo número 12 del libro de Génesis. Amén. En el cual Dios levanta a un hombre y le da una promesa a un hombre. Pero esta promesa no solamente es para sus descendientes, que pasan a ser los edificadores. Los edificadores, gloria a Jesucristo, ¿quiénes eran? Los hebreos. A ellos les tocaba edificar, gloria al Señor Jesucristo, amén. Y miramos que el que vino edificando, bueno, sí fue un hebreo, un llamado Saulo de Tarso, un judío, un hebreo. Él mismo dice que es hebreo de hebreos. Gloria a Jesucristo. Amén. Cuando habla en este sentido, hablo, amén, de el apóstol Pablo, anteriormente Saulo de Tarso. Pero los judíos, amén, lo desecharon. Los israelitas lo desecharon. No creyeron en él. Amén. Ahora, aquí él está mencionando Pedro, según Lucas, amén, algo que nosotros podemos leer, hermanos, a través de prácticamente todo el Antiguo Testamento, que por falta de tiempo solamente podemos usar algunos versículos, porque esto, hermano, yo quiero, aleluya, que entendamos claramente de lo que estoy hablando, porque esto es importante. Les dije que fuéramos a Isaías capítulo número 28. Yo escribí aquí, dice así: es importante para mayormente entender este pasaje de Hechos capítulo 4, aunque para mí es claro, tener conocimiento de muchos versículos del Antiguo Testamento que por falta de tiempo podemos leer solo, por ejemplo, Isaías capítulo 28, versículo número 14 al 16. Voy a dar tiempo para que vayas a la escritura. Con tiempo te cité. Vamos a estar pasando después a Lucas capítulo número 12. Gloria a Jesús. ¿Tienes ya la palabra, pueblo, en Isaías 28? Voy a leer solamente algunos versículos, comenzando con el versículo número 14 al 16, amén, para agarrar carrera y calentar motores, amén. ¿Lo tienes ahí, hermano? Dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Aquí está Isaías profetizando. No quiero de nuevo, hermanos, hablar o entrar en detalle de la ocasión, el motivo por el cual Isaías dice esto. Repito, por falta de tiempo. Amén. Pero prestemos atención a lo que dice el versículo número 15. Dice: por cuanto habéis dicho, fíjese lo que los judíos decían, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Mire, ¿usted qué cree, hermano? La situación por la que vivía, muchas de las veces nosotros, amén,
los que predicamos a Cristo, amén, aleluya, hermano, nos sentimos mal cuando predicamos un mensaje que debe de ser de bendición, amén, y la audiencia no presta atención, no hace caso. Pero eso no es nuevo. Isaías, hermano, amén, aleluya, estaba profetizando. Siglo 7 antes de Cristo. Amén. Y ellos, al parecer, no solamente no hacían caso, sino que se burlaban de Isaías. No te preocupes. Amén. Nosotros hemos hecho pacto con la muerte y tenemos un convenio con el Seol. Amén. Por lo tanto, le dijeron a Isaías, no te preocupes que cuando pase ese problema que tú dices que va a pasar, no nos va a tocar porque nosotros, amén, nos agarramos en la mentira. Y de qué terrible, hermano. Amén. Entonces, ¿qué les dijo Dios a través de Isaías a los hebreos, hermano? Bueno, eso es lo que quieren, es lo que tendrán, pero en el versículo que sigue, o sea, el verso 16, dice Isaías, capítulo 28, verso 16, por tanto Jehová el Señor dice así. ¿Están aquí, iglesias? ¿Estás aquí, iglesia? He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Amén. O sea, es importante, amén, nosotros analizar lo que muchas de las veces, hermano, cuando hablamos de Pedro, que era un ignorante, que no conocía, gloria al Señor Jesucristo, supuestamente la escritura que, bueno, aleluya, no tenía, amén, aleluya, hermano, a nivel, un estudio académico tal cual el apóstol Pablo, eso que ni qué. Pero Pedro no era un ignorante, él conocía la escritura. Aunque en el capítulo 4, los versículos que leímos, dice que el Espíritu Santo vino y entró en él, movido por el Espíritu Santo. Yo estoy de acuerdo, gloria a Jesús. Pero Pedro, aunque es movido por el Espíritu, él tiene conocimiento porque no era un ignorante de la palabra. ¿Estamos aquí? Y puedo ir, amén, muchos versículos que hablan de esto. A lo mejor alguien dirá, bueno, aquí habla de una roca, pero no dice quién es la roca. Pedro lo dijo, estoy de acuerdo, Pedro lo dijo. Amén, pero el que escribe en el libro de los Hechos no es Pedro, el que escribe en el libro de los Hechos es Lucas. A lo mejor Lucas se equivocó. Gloria a Jesús. Amén. Eso vamos a estar estudiando un poco más adelante, pero quiero, hermanos, gloria al Señor Jesucristo, amén, que meditemos en esto. Estos son textos, amén, que nosotros debemos de tener en cuenta cuando queremos crear una doctrina, amén, a partir de ciertas palabras dichas por Jesús en el Evangelio de Mateo. Puedo mencionar solamente gloria al que vive, y decir que Pedro es la roca cuando Pedro no es la roca. ¿Estamos aquí? Ok. Agarrémonos pues. Dichas citas bíblicas desde los tiempos antiguos muchos las han ignorado, como esta que está en Lucas capítulo número 12. Vaya conmigo a Lucas capítulo 12. Gloria al que vive. Déjenme agarrar un poquito de fuerza.
Amén. Alabanzas a Jesús. ¿Tienes Lucas capítulo 12, pueblo? ¿Tienes Lucas? Algunos ni Biblia tienen, más a Lucas. Gloria al que vive. Alabanzas al que vive. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Lucas capítulo 12, versículo 18 al 24. Leamos pues. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 no dejaron descendencia. Y después de todo murió también la mujer. Pues sí, estaba viva. Amén. Verso número 23. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? ¿Y de qué pregunta le hacen a Jesús estos varones? Ellos no creían en la resurrección. Y sin embargo, amén, se están metiendo, como dijera mi mamá, en camisa de 11 varas, haciendo preguntas que no creen y a la vez preguntando. ¿Qué les dijo Jesús en el verso 24? Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Ese es el problema de tanto supuestamente intérprete de la palabra, supuestamente en tantas personas que hablan de Dios, que ignoran las escrituras, que no leen las escrituras, que solamente se van, amén, a un pasaje que les pareció hermoso, que les pareció bonitos, y muchas de las veces en textos tan sencillos, hermano, crían doctrinas que, gloria a Jesucristo, amén, aleluya, que son doctrinas de hombres. ¿Por qué? Porque no es cierto lo que ellos están diciendo, pues la escritura, la Biblia no dice eso. ¿Estamos aquí? Tengamos cuidado, ten cuidado. Yo siempre he dicho, gloria a Cristo Jesús, amén, que hay muchas sectas que no son iglesias, son sectas. Y tienen al pueblo, amén, engañado. No le predican la verdad, les predican mentira. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, amén, ellos mismos ignoran las escrituras. Ahora, ¿qué significa la palabra ignorar las escrituras? Fíjese lo que yo escribí aquí, hermano. Agárrese la peluca. La palabra ignoráis no quiere decir que no la sepan, aunque algunos sí, no la saben. Pero que quede claro, amén, que no siempre es que no sepan las escrituras. Ahí le va. La palabra ignoráis no quiere decir que no la sepan, sino que es como aquella persona que no hace alto en un alto, sino que nomás disminuye la velocidad y el policía le dice, te paré porque ignoraste el alto. Así, especialmente los líderes de ciertas sectas, alabado Cristo Jesús, quienes dicen que Pedro es la roca,
cuando la Biblia en ningún pasaje bíblico dice esto, sino que Jesús es la roca. Dígame, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesús es la roca? Y yo mismo, perdón, que Pedro es la roca y yo mismo me convierto en seguidor de Pedro. ¿Estamos aquí? Yo he hablado mucho al respecto, repito, con personas, amén. En una ocasión hablé con un hombre y se armó, hermano, muy bonito, amén. Quedamos picados, le dije ahí nomás, amén. Porque no te debes, se quedó medio pensativo, no te debes de atragantar, amén, porque después te puede hacer daño la comida. Mediten eso que tocamos, amén. Le dije a él, a este señor, le dije, analízalo de la siguiente manera. ¿Qué tal, amén? Dame tu versión y ya me la dio. Le dije, ok, esa es tu versión. Pero mira, la versión que tú me estás dando es, aleluya, ignorando esto y esto y esto y esto y esto. Y aparte de esto, ignorando estos textos bíblicos. Amén. Y ya después de que él terminó, yo le comprobé con la Biblia, amén, aleluya, y con ese mismo pasaje que él me estaba citando, que no era Pedro la roca, sino Cristo. Amén. Y quería que siguiéramos leyendo. Le dije, no, ahí párale. Amén. Vengo el sábado que viene. Y regresé el sábado que vino. Amén. Y ahora nos cambiamos, amén, aleluya, de Pedro para María. Amén. Y estuvimos tocando bien bonito el tema, hablando sobre María. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Cuando ya un poquito se calentó la cosa, me dijo, ¿sabes qué? Llegamos a esto, lo siento, no te sientas mal, pero quiero pedirte que salgas de mi casa. Le dije, espérate, estamos platicando. Me dijo, no, amablemente te suplico, sal de mi casa. Me corrió, pero si estamos hablando. Le dije, yo quiero que tú compartas conmigo, amén. A lo mejor yo me convierto en un adorador de María. Me dijo, no creo que te conviertas en un adorador de María, ni tampoco hay más a convencer. Yo no te estoy queriendo convencer, te estoy enseñando solamente que tú estás mal, que no estás, amén, apoyado en la Biblia, sino apoyado en palabras dichas por un ignorante de las Escrituras. Tú no seas ignorante. La ignorancia, gloria al Señor Jesucristo, amén, no es un beneficio. La inocencia sí, pero desgraciadamente no hay inocente, dice la palabra, ni aún uno. Todos somos culpables. Ignorante, dime dónde la Biblia dice que por ignorar X cosa, alabado el que vive y reina para siempre, amén, la persona es justificada. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que si tú no sabes esto, gloria a Jesús, tú, amén, no eres culpable. Eres culpable, ¿por qué? Porque la ley está. ¿Estamos aquí, hermanos? Dice entonces, gloria al que vive. Veamos de nuevo, por favor, el versículo 16 de Isaías 28. ¿Estamos ahí, hermanos? Prestemos atención de nuevo a Isaías 16. Estamos hablando si Pedro es la roca o Jesús es la roca. ¿Tienes tu Biblia? Isaías 16 dice de nuevo así. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable. ¿Cómo dice, hermano? ¿De cimiento móvil o de cimiento estable? Pedro no era estable, Jesús sí. Pablo tuvo que llamarle la atención,
Porque al principio, cuando andaba con Jesús, le encontramos muchos errores. Pero aún después de que Pedro recibió el Espíritu Santo y lo vemos hablando con valor, con denuedo en el libro de los Hechos, podemos ver en los escritos de Pablo, amén, cómo Pablo habla del asunto. ¿Por qué? Por el mal comportamiento de Pedro. ¿Estamos aquí? O sea, Pedro no era estable. Él cambiaba. ¿Por qué Pedro lo hizo? Alabanzas del que vive. Quizás, hermano, para que tuviésemos nosotros un buen punto de vista sobre este texto que acabamos de leer. Jesús confrontó a Pedro, gloria a Jesucristo. Iban rumbo a Jerusalén y Jesús sabía que en esa ocasión ya no iba a volver. Y Pedro lo reconvino, le dijo: Señor, no subamos a Jerusalén. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí porque me eres estorbo. Él sabía lo que iba, pero sabía que había venido a eso, a morir en la cruz del Calvario. Él siguió firme, orando en el Getsemaní la última noche cuando fue entregado. Habló al Padre y le dijo: gloria a Jesús, aleluya. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero se mantuvo firme. Dijo que no se haga conforme a mi palabra, sino conforme a tu voluntad. Yo creo que Pedro, hermanos, amén, aleluya, si por vergüenza o por no sé qué, gloria a Jesucristo, amén, cuando Pablo le llama la atención, no quiero entrar, aleluya, en detalles al respecto. Yo creo que que tú conoces la historia, gloria a Jesús, aleluya, no sé por qué lo hizo, pero Pedro lo hizo. Amén. Jesús no. A pesar de, en el mismo momento de que estaba siendo crucificado, pasar por las pruebas del dolor, de la muerte, él se mantuvo allí firme. ¿Por qué? Porque era estable. Él, gloria a Jesucristo, aleluya, podía haber clamado al Padre, y tengo la seguridad que millones de ángeles hubieran descendido para bajarlo de la cruz. Pero no lo hizo, porque era estable. Pedro no. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces esto es importante. Ese versículo, Isaías lo dice claramente. Pedro, o según Lucas, dice que Pedro dijo, pero gloria a Jesucristo, Pedro dijo no de su propia voluntad. Claro, por supuesto, a través del Espíritu Santo, pero citando Escritura. Por tanto, Jehová el Señor dice así aquí: yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Prestemos atención a la palabra estable. Pedro no era estable, Jesús sí. Pobres aquellos que tienen como fundamento a Pedro y no a Jesús. Y voy a decirlos, hermanos, aleluya. Amén. Son dos sectas claramente que tienen, amén, a Pedro como roca. Una de ellas lo dice constantemente, que Pedro es la roca, otras no. Pero vuelvo a repetir, aleluya, al momento del bautismo lo crían o lo hacen supuestamente. Mire, están mejor los testigos sin Jehová, que no creen en el Espíritu Santo. Ya se me fue el nombre de una cuando no quería ofender a nadie a través del mensaje. Amén.
Ya se me salió una, gloria al que vive. Amén, pero están mejor ellos. Porque el bautismo lo creen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos no creen en el Espíritu Santo. ¿Cómo? Amén. Pero están mejor ellos que otros, que algunos de ustedes por allí todavía los saludan en la calle y por el simple hecho de decir paz de Cristo ya creen, amén, aleluya, que tienen a Cristo. Pero el que tiene es a Pedro, no es a Cristo. Y no tengo ningún problema con Pedro, hermano, a pesar de que no era estable en algunas cosas, en otras sí. Él dice, Lucas, que dijo, amén, que Jesús era la roca. Él no dijo, yo soy la roca. Él dijo en el capítulo 4, versículo, gloria a Jesucristo, amén, número 12 y 11, que Él era la roca. ¿Estamos aquí, hermanos? Pero entonces, gloria a Jesús, aleluya. Continuamos. Pobres aquellos que tienen como fundamento a Pedro y no a Jesús. Y el propio Pedro dice que es Jesús. Hechos capítulo 4, regresemos a Hechos capítulo 4. Y luego vamos a ir, amén, aleluya, un poco más adelante a Primera de Pedro capítulo número 4. Capítulo número 2, pero analicemos solamente por un breve de tiempo, amén, los versículos 12 y 11 del libro de los Hechos, capítulo número 4. ¿Lo tienes, iglesia? Entonces dice así, y el propio Pedro dice que Jesús, en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Estamos ahí, hermanos? Avanzo porque todavía me falta mucho. Pensemos, amén, que Lucas escribió mal, que tuvo una mala información. Si Pedro fue o es la roca, veamos donde él escribe qué nos dice. O sea, Pedro. Amén. Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. Es el que dice que Pedro dijo esto. Pero es importante, hermano, aleluya, para cada lector de la Escritura que sepamos, amén, que Lucas no es un testigo ocular de los hechos. ¿Estamos aquí? No sé si en el momento en el cual sucede esto, amén, ya Lucas está allí, amén, gloria a Jesús, aleluya, porque aquí estamos hablando de Pedro y no estamos hablando de quién, de Pablo. De antemano sabemos, amén, que muchas de las cartas que supuestamente Pablo escribió, no las escribió Pablo, sino Lucas. Amén. Pablo se las dictó a Lucas para que Lucas las escribiese. ¿Por qué? Porque Lucas, gloria a Cristo Jesús, era un escribano, un evangelista. Un hombre que tenía amplio conocimiento de la escritura, de la letra. Era doctor, no en teología, sino en medicina también. Entonces, que quede claro, amén, que yo no estoy diciendo, hermano, que Lucas no estuvo presente en el momento que Pedro, gloria a Jesucristo, aleluya, dijo estas palabras. Yo lo que estoy diciendo es que probablemente Lucas no estaba todavía allí. Entonces, si no estaba Lucas presente cuando Pedro dice esto, quiere decir, amén, que Lucas averiguó en este sentido.
Entonces averiguó y le dijeron mal que Pedro dijo esto. A lo mejor, gloria a Cristo Jesús, cabe la posibilidad. Entonces, a lo mejor Pedro dijo, yo soy la roca. Es el capítulo 4 del libro de los Hechos. Y Lucas escribió mal. Pero ahora entonces preguntémosle a Pedro a ver qué Pedro nos dice. ¿Están aquí, hermanos? Preguntémosle entonces a Pedro, pues. Amén. Pedro, ¿quién fue él? ¿Tú dijiste que Jesús era la roca? ¿O Lucas de voluntad propia lo averiguó y le informaron mal? Vayamos a Pedro. ¿Alguien diga gloria a Dios? Vayamos a Pedro. Gloria a Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo número 2. ¿Lo tienes, iglesia? Luego vamos a pasar a Mateo, capítulo 16. Y ahí vamos, voy a tratar de terminar ahí, porque si no, amén, me paso. Amén. ¿Tienes ya Primera de Pedro, capítulo 2, iglesia? Leamos entonces el versículo número 4. Pedro hace un llamado a sus lectores, en este caso a ti que me estás escuchando a través de esa pantalla y a ti que estás en este lugar. Porque para todos es la palabra. Entonces Pedro nos hace un llamado en el versículo 4 del capítulo 2 de la primera carta y nos dice así: acercaos a mí. ¿Así dice, iglesia? No, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es el que fue desechado? ¿Pedro o Jesús? Él dice que Jesús fue desechado. Claro, por supuesto, no está hablando de sí mismo. Acercaos a él, piedra viva. Él es piedra viva. Jesús es la verdadera piedra y piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y nos hace un llamado de nuevo, una invitación en el versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mira, tanto tú como que estás en este recinto, como los que me estén viendo a través de la pantalla, cuando vengas o vayas a la casa de Dios, tienes que venir, amén, con ese propósito. Salmo capítulo número 100. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Es importante, gloria a Cristo Jesús, amén, aleluya. Que no entres a la casa de Dios, hermano, como si entraras a cualquier lugar, porque este no es cualquier lugar. Este es un lugar para adorar al que vive y reina para siempre. Y eso es lo que está diciendo ahí Pedro. Acercaos a él, piedra viva, vosotros también como piedras vivas. ¿Sé qué cosa? Léelo en voz alta, hermano. ¿Qué dice? No tiene la cita bíblica. No sé en qué están pensando. No lo culpo a él porque estoy seguro que muchos no están ahí tampoco. ¿Qué dice la escritura? Verso 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Qué entiendes en ese texto? Dios no habita
en medio de 4 paredes. Dios dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Él quiere tu corazón. Él quiere, gloria a Cristo Jesús, morar en tu cuerpo, en tu mente, en todo tu ser. Vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los cánticos que le ofrecemos a Él. Yo siempre he creído eso, hermano. Tiene que hacerse lo mejor. Estoy de acuerdo, no es que seamos cantantes profesionales, mucho menos artistas. Pero muchos, amén, estoy seguro que si fueran invitados para irle a cantar a Trump las mañanitas en su sapo verde, harían gárgaras con sal y agua caliente, amén. Quizás, aleluya, hasta fueran a un concurso de ópera para afinar la voz. ¿Por qué? Porque voy a llevarle las mañanitas. Fui escogido para llevarle las mañanitas al señor presidente. Y no estoy diciendo que no le puedes cantar a él. La Biblia dice que no le debas nada a nadie. Al que honra, honra. Y al que gloria, gloria. Si tú crees que le debes a Trump la honra, ve, cántale. Pero es más importante Dios que Trump. Entonces, para Dios, ¿qué estás haciendo? A lo mejor no te importa. Mira, la próxima vez, amén, el martes que viene. Amén. ¿Por qué no empiezas desde el momento que te levantas a entonarte? No que, amén, estando aquí en el momento de la alabanza, amén, gloria a Jesús, aleluya, prácticamente nos desviamos a través de los 4 puntos cardinales. Amén, tanto los músicos y los que estamos cantando. Hello. Es para Dios, iglesia. Pedro hace un llamado. Pedro dice que nosotros como piedras vivas debemos de ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. No sé qué voy a hacer, porque ni siquiera yo tengo que llegar, amén, a donde Jesús le dice a Pedro lo que supuestamente esta secta, amén, dice que Jesús le dijo a Pedro que él era la roca. No sé de dónde sacan eso. Jesús no le está diciendo que él es la roca. Ignorantes. Y cuando digo ignorantes, no estoy diciendo que no conozcan la escritura, sino que pasan por alto, te repito. Amén, como algunos de ustedes en la mañana se van a sus trabajos. O bueno, aquí saliendo aquí, aleluya, del templo en la luz, para sus casas. Ignoran que al voltear a la derecha, el primer carril es el que es para voltear y muchos se pasan hasta el tercero. Y yo detrás, hasta deseo ser policía para parar a Sandra. Amén, y solamente decirle, mi hija, deje allí tu vehículo y ve a un curso de licencia, porque no sabe, no conoce las reglas de tráfico. ¿Cuántos carros no dejaría yo allí, hermanos, estacionados a un lado de la carretera? Yo creo que de todos, o de plano se ignoran que es el primer carril el que se debe de usar para doblar a la derecha. ¿Que acaso no es lo que dice el libro de la licencia, hermana? Entonces, ¿por qué voltea usted hasta el tercer carril? Mira qué terrible. Repito, no es que no sepan. Yo
No puedo creer, hermano, amén, que supuestamente hayan ido a un colegio para estudiar la escritura, la religión, no sepan lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Y todavía, amén, sigan diciendo que Pedro es la roca, que porque Jesús le dijo que Pedro era la roca. Hello. Avanzamos, hermanos. Gloria a Jesús. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ellos sí son avergonzados. Al menos yo he avergonzado a 2, 3, 4. Cuando le digo, mira, esto, ¿de qué manera lo interpretas? Amén. Es importante que tú leas el punto, la coma, el acento, amén, lo que está diciendo aquí. Que no pases por alto. Que me dijeron que te lo dijeron otra cosa. Pero la Biblia no dice que Pedro es la roca, no. Hello. Avanzo entonces. Para vosotros, dice el verso 7, pues los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Qué hermoso, hermano. Leíamos el viernes, amén, que Dios todo lo sabe. Y el hecho que todo lo sabe no quiere decir, amén, aleluya, que controle la mente del hombre. Él sabe, gloria a Cristo Jesús. El que quiere andar chueco, de una vez le da cuerda, piérdete. Eso es lo que Dios hace, hermano. ¿Por qué? Porque Él, gloria a Cristo Jesús, amén, es un Dios así. Es un Dios hermoso. Es un Dios maravilloso. Aquí Pedro está diciendo claramente, gloria a Jesucristo, que Jesús es la roca y hace un llamado y no puede ser más claro. ¿De dónde sacan los líderes de la secta que Pedro es la roca? Hago yo la pregunta. Bueno, amén. Por citarte una cita bíblica, Lucas 16, 13. Vamos a él, por favor, porque me queda poco tiempo, ya debería estar terminando. Vamos, amén. Gloria al que vive. ¿Sabes qué? Vamos a Mateo. Mateo mejor, hermano. No Mateo 2, Mateo. Gloria a Jesús. Mateo mejor, amén. Mateo capítulo número 16. ¿Lo tienes? Versículo número 13. Aquí termino porque ya el reloj me está ganando. Dice así la escritura. ¿Lo tienes, iglesia? Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. Comenzamos con el verso 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Verso 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira, desde ese mismo versículo
se contradice la doctrina de que Pedro es la roca. Porque cuando hablamos de la roca estamos hablando del fundamento. Entonces Pedro, amén, dice, tú eres el Cristo. ¿Qué significa la palabra el Cristo? ¿Qué quiere decir la palabra Cristo? Es importante venir cuando leas la palabra de Dios, no faltar a la escuela dominical y preguntarlo. Vuelvo a repetirte, porque la ignorancia no te exime de culpabilidad, aunque no sea el tema. No estoy aquí para avergonzar a nadie, pero estoy seguro que si le pregunto a más de uno de ustedes lo que significa la palabra de Cristo, van a decir. Porque no saben lo que significa la palabra de Cristo. Tú eres el Cristo, le está diciendo Pedro a Jesús, tú eres el enviado. Eso es lo que significa la palabra el Cristo, el enviado. Amén. A través de diversos textos del Antiguo Testamento, como ese que citamos, gloria a Jesucristo, de Isaías capítulo 28, pondré en Sión una roca, amén, una piedra, una roca. Un fundamento. Cristo es el enviado. Pedro no era el enviado. Fue enviado un poco más adelante, pero falló. Pedro pudo haber hecho muchas cosas más, así como muchos de ustedes. Amén. Dios, hermanos, para Dios, en su obra no hay límite. Pero muchos de ustedes, alabanzas al que vive, aleluya, se conforman solamente con venir al templo. Se conforman solamente con ser salvos y ya. No dan un paso al frente. Hello. ¿Estamos aquí? Verso 15 entonces de nuevo. Y él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro en el verso 16 dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese versículo jamás está diciendo que sobre de él. Para que podamos entender este versículo, no voy a ir a la Biblia. Amén. Pero te lo voy a explicar. Amén. De otra manera. Por ejemplo, uno de los ardiles que criaron para llevar a Jesús a la cruz fue el siguiente. Lo acusaron de sedición, lo acusaron de mentira, lo acusaron de blasfemia. Y amén, aleluya. Y cuando estaba, gloria a Jesucristo, siendo crucificado, le dijeron estas palabras, tú que, gloria a Jesucristo, que dices que en 3 días, amén, levantas el templo. Levántate tú mismo y desciende de esa cruz. ¿Por qué le dijeron esto a Jesús? Los que estudiamos la palabra de Dios vamos a leer que en cierta ocasión va caminando Jesús y sus discípulos y siempre un montón de gente detrás de él, especialmente muchos líderes o espías que caminaban a la par de Jesús para ver qué decía. Los discípulos, gloria a Cristo Jesús, iban a Jerusalén y se gozaban con aquella estructura. ¿Cuál estructura? Hablo del templo. Gloria a Cristo Jesús, que Herodes había levantado. Es importante que tengamos conocimiento que Herodes no era judío. Él
para congraciarse con los judíos, levantó este templo. 40 años se llevó, gloria a Cristo Jesús, para levantar este templo. Entonces Jesús les dijo, cuando sus discípulos le dijeron, mira maestro, qué belleza, qué majestad, qué maravilloso. Arrendó a ver Jesús, amén, el templo. ¿Y saben qué cosa fue lo que dijo Jesús? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. No habló de la escritura hecha por Herodes, habló de su propio cuerpo. Hello. Gloria a Cristo Jesús. Eso es lo que dice la escritura. Lo acusaron de blasfemia, lo acusaron de tantas cosas, de mentiroso, repito, y una de las cosas por las cuales lo acusaron fue precisamente de que dijo que en 3 días iba a levantar el templo. Cuando Jesús no habló del templo que había hecho Herodes, a él no le interesaba tanto eso. Le interesa estas 4 paredes a Jesús, pero lo que le interesa más es la vida de cada uno de los que están adentro del templo. Hello. Entonces Jesús, gloria a Jesucristo, cuando habló con Pedro, le dijo a Pedro lo siguiente según este texto. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, sobre lo que tú has dicho, Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. ¿Por qué, hermano? Porque está basada sobre Cristo, no sobre Pedro. Pedro no resucitó, Jesús sí resucitó. Pedro, amén, todavía por allá hay un cadáver. Dijeran los niños o los hijos de algunos de ustedes que, amén, no hablan, ahora sí son como la India María, ni de aquí ni de allá. Amén. Por allá hay un morido en el Vaticano amén, que dicen que es Pedro, el morido está allí. Pero yo creo que no es Pedro. ¿Quién será? Bueno, que le apliquen, amén, ya que existe la ciencia en la actualidad, amén, pero sin sobornar la ciencia, amén, que comprueben que es Pedro. Amén. Supuestamente, aleluya, por ahí está, repito, un morido. Amén, que dicen que es Pedro. Gloria a Jesús. Amén. Pero aunque esté allí o no esté allí, gloria a Jesús, está todavía muerto. Sin embargo, Jesús no. Jesús resucitó. Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo a la diestra del Padre? Intercediendo. Gloria a Cristo Jesús. Amén, presentándole al Padre, qué cosa, las alabanzas que la iglesia le está ofreciendo a Dios. Él es, amén, el sumo sacerdote. Mira, no tenemos, amén, mucha gente no tiene este conocimiento. ¿Por qué yo debo de cantar con devoción, con ahínco, con deseos de adorar? ¿Cómo va a ser posible que esté cantando y todavía, amén, en medio de canto se me salga un bostejo? Yo entiendo, si estás malo, quizás, amén, pero debes, amén, con todo tu corazón cantarle alabanzas a Él, con todo tu corazón. Alabado el que vive y reina para siempre, amén. Esforzarte por cantarlo mejor, por hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque es para tu Dios. Termino. Dice entonces la palabra
verso número 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre mí, sobre lo que tú has dicho. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mira qué poder tan terrible, tan tremendo, hermanos, tuvo Pedro. No lo supo aprovechar este varoncito, pero le dio Jesús tan tamaño poder. Amén. Que la hazaña que hizo en la entrada del templo de la Hermosa, eso no es nada. Eso Jesús lo hizo. Amén. Y no es que esté diciendo que haya tenido más poder que Jesús. No. Lo que estoy diciendo es que hizo grandes cosas el apóstol Pedro, cosas que Jesús no hizo. Amén. Cuando estaba este hombre en la entrada del templo, amén, de la puerta de la Hermosa, llegó Pedro y le dijo, amén, ¿qué te puedo dar? Amén. Algunos traducen mal este texto y dicen, pues yo soy como Pedro. Amén. Yo no oro ni cargo plata. Pedro sí oraba. Él no cargaba oro. No traigo oro ni plata. Amén. Algunos dicen, yo no oro. Pues Pedro no oraba. ¿Yo por qué voy a orar? Pedro sí oraba. Repito, él no traía en su bolsillo ni oro ni plata. Por eso digo, no traigo oro ni plata, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Y esa es exactamente la cuestión por la cual se levanta, dijeran los puertorriqueños, este bochinche que estamos leyendo en el capítulo 4, de donde viene este texto. Por esto precisamente es que viene. Amén. No es que esté ignorando eso, yo sé de dónde viene. Amén. Entonces, ¿qué sucede aquí, hermanos? Un milagro, gloria a Dios, Jesús hizo esta clase de milagros. Pero seguimos leyendo con respeto a Pedro, hermanos, gloria a Jesucristo. Dice la palabra que los familiares de los enfermos sacaban sus enfermos a las aceras de las casas. Amén. Amén. Por donde Pedro caminaba. ¿Para qué? Para que con la sombra de Pedro sanasen los enfermos. Fíjate qué poder tenía Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús se lo dijo. Jesús se lo dijo, que esto precisamente se lo dijo. Aquí está en la escritura, pero no le dijo que él era la roca. Ponte de pie. Ponte de pie. Amén. Ponte de pie.